intercambio para buenos puntajes, como el mío. ¿Y su mamá qué opina? Ella confía en mi asesor. Y nosotros en ti, hija. Las decisiones de futuro las conversamos juntos. Universidad Mayor. Todo para lograrlo. Hola amigos, hola nuevamente a todos. Les doy un saludo a todos los que van a dar el electivo de física. Estamos dando comienzo a la primera clase de este módulo separado. La clase de hoy vamos a ver conservación de energía y movimiento circunferencial uniforme. Vamos a estudiar los casos en que la energía mecánica de un sistema no se mantiene constante y los conceptos básicos y fundamentales de las trayectorias circunferenciales que realizan los cuerpos. Vamos a ver conceptos como aceleración centrípeta, velocidad angular, vamos a diferenciarla de la velocidad lineal, veremos momento angular, momento de inercia, así que la clase de hoy viene bien cargada. Comencemos. Conservación de la energía mecánica. La energía mecánica de un sistema se va a conservar solamente en ausencia de fuerzas disipativas, como lo es la fuerza de roce. En los casos que vimos anteriormente, teníamos que la energía mecánica de un sistema se iba a mantener constante. Eso nos permitía, por ejemplo, calcular la altura que iba a tener un cuerpo que se deslizaba a lo largo de una montaña rusa, con qué rapidez se iba a mover. Nos permitía detectar muchas cosas, realizar algunos cálculos de manera más sencilla, este principio de la conservación de energía. Pero ahora vamos a ver los casos en que no se cumple, debido a que hay una fuerza que está disipando energía, la está transformando en otro tipo de energía, que es energía calórica. Toda esta energía se va a ver disipada en forma de calor y dicha fuerza va a realizar un trabajo que es negativo porque es en contra del desplazamiento. Entonces, como ya vimos en las leyes de Newton y la energía mecánica, esta se conserva solamente en sistemas que no hay un roce, debido a que es una fuerza disipativa. Pero en la vida real esto no pasa nunca. Siempre hay un roce asociado a el contacto de dos superficies. Este efecto está transformando la energía en calor, haciendo que esta energía se pierda, por decirlo de una forma, lo que nos impide apreciar de manera directa la conservación de la energía. Un ejemplo de esto es que si tratamos de detener con las manos una cuerda que se desliza a una elevada velocidad, vamos a sentir que se nos queman las manos, ¿cierto? La fricción que hay entre la cuerda y nuestras manos nos va a dar esa sensación de que nos estamos quemando. En todos estos casos está presente la fuerza de roce o fuerza de fricción, que realiza un trabajo en contra de la fuerza que genera, como realiza trabajo en el sentido contrario de la fuerza que produce el movimiento, va a generar esta disipación de energía, este trabajo negativo que se va a liberar como calor. El hombre primitivo usaba este efecto, por ejemplo, para hacer fuego frotando enérgicamente dos trozos de madera dura y seca. Entonces, al desplazar una superficie sobre otra, se realiza trabajo en contra de la fuerza de fricción, ¿cierto? La fuerza de fricción habíamos visto que siempre actúa en el sentido contrario al desplazamiento. Por lo tanto, al desplazar una superficie, el trabajo se va a realizar en contra de la fuerza de fricción. Una parte de ese trabajo realizado se transforma en energía cinética del cuerpo, puesto que lo pone en movimiento, mientras que otra parte se va a transformar en calor, produciendo la elevación de la temperatura de las superficies en contacto. Este efecto resulta muy importante considerarlo
en los motores y mecanismos donde hay piezas que se deslizan unas sobre otras para evitar, por una parte, la elevación peligrosa de la temperatura, como así también el desgaste que puedan sufrir estas piezas. Para ello se usan sustancias refrigerantes que van a disminuir la temperatura que se produce debido al roce que hay entre las superficies. Entonces, tal como hemos visto anteriormente, la energía mecánica se va a conservar solamente en sistemas donde no hay un roce. El trabajo hecho por la fuerza neta que actúa sobre el sistema está dado por la variación de energía mecánica. Por lo tanto, el trabajo neto va a ser la variación de energía cinética más la variación de energía potencial, que es lo que está escrito en esa relación matemática. Como dice Natalia Alejandra, los autos, es correcto que usen un refrigerante para atenuar ese efecto. Ese refrigerante va a disminuir la temperatura debido al alza que se produce en la temperatura por producto del contacto que hay entre las superficies. Si alguna vez han tocado un motor de un auto que se ha puesto en funcionamiento o que se ha parado, si uno lo toca inmediatamente, podemos notar que el motor se calienta mucho, su temperatura se eleva demasiado y es producto que todo el proceso interno que hay dentro del motor produce un alto roce. La superficie de contacto producen mucha liberación de energía en forma de calor. El radiador hace eso, como muy bien dice Tim ahí en el chat. Entonces, ¿qué ocurre si hay roce? Evidentemente la energía no se va a conservar y esta va a ser disipada. Por ejemplo, veamos la situación de un plano inclinado. Tenemos aquí en la figura, se observa que en ausencia de roce, imaginemos que no hay roce, la energía mecánica que tiene esta masa antes de deslizar va a ser igual a la energía mecánica al llegar a la superficie más baja. Por lo tanto, ahí se conserva la energía mecánica total del sistema. Pero en este plano inclinado hay un roce. Tenemos asociado ahí un coeficiente de roce cinético debido al contacto entre la masa M y la superficie deslizante. La fuerza de roce que se va a presentar debido al movimiento va a disipar energía en forma de calor cuando este cuerpo comience a descender. Por lo tanto, cuando el cuerpo llegue al punto B de su trayectoria, no tendrá la misma cantidad de energía que cuando partió en A. En general, es posible demostrar que en cualquier sistema, el trabajo hecho por la fuerza neta está dado por la variación de energía mecánica. Por lo tanto, si nosotros queremos saber cuál es el trabajo que realiza la fuerza neta que actúa sobre este sistema, lo podemos encontrar estudiando la variación de la energía mecánica de este sistema, que va a ser la suma de la variación de la energía potencial más la suma de la variación de la energía cinética. Y si nos vamos a este caso en particular, en que la fuerza neta, por ejemplo, la fuerza neta de un cuerpo fuera la fuerza de roce, tendríamos que la diferencia de energía aquí tampoco va a ser nula, sino que va a ser negativa y equivale al trabajo hecho por la fuerza de roce sobre el cuerpo. Aquí me dicen que no entiende esta relación, es justo la que estábamos explicando. Aquí la fuerza neta va a ser la fuerza de roce. Tenemos que esta masa va a empezar a caer por el plano inclinado debido a efectos gravitacionales, ¿cierto? Su peso, una componente de su peso, produce que este cuerpo comience a caer. Entonces, si nosotros vamos solamente a considerar la fuerza neta como la fuerza de roce, tendríamos que el trabajo realizado por la fuerza de roce va a ser menos el producto de la magnitud de la fuerza de roce por el desplazamiento efectuado. Entonces, dice, la energía total sería la energía potencial para obtenerlo, ¿no? Supongamos el caso, la masa está en el punto más alto de la trayectoria, tiene asociada una energía potencial gravitatoria y inicialmente se encuentra en reposo. Entonces, al pasar por esa superficie rugosa, donde hay un roce, se va a disipar energía. ¿Qué cantidad de energía se va a disipar? Va a ser la misma que la variación de energía. Nosotros podemos conocer la rapidez en el punto B que va a tener la masa. Vamos a calcular la energía cinética
O podemos calcular, por ejemplo, la velocidad con la que llega al piso y ver cómo varía la energía desde el punto inicial hasta el punto final. Y esa variación de energía va a corresponder al trabajo realizado por la fuerza de roce. Entonces, para este caso analizado, estamos considerando solamente la fuerza de roce, tendríamos de que el trabajo realizado por dicha fuerza va a ser menos el producto de la magnitud de la fuerza de roce por el desplazamiento. Entonces, el trabajo hecho por el roce es negativo porque la fuerza actúa en la dirección opuesta al desplazamiento. Por eso el trabajo es negativo. Y un trabajo negativo nosotros lo estamos interpretando como que se pierde energía en el sistema. Entonces, respondamos a esta pregunta. Tenemos que se lanza horizontalmente un bloque con cierta energía cinética K por una superficie rugosa y se detiene después de recorrer una distancia L. ¿Cuál va a ser el trabajo realizado por esta fuerza de roce? Entonces, ¿qué tenemos que considerar? Cuando nosotros estábamos estudiando fuerzas conservativas, aquellas fuerzas donde la energía sí se mantenía constante, la trayectoria que realizaba la partícula no nos importaba, solamente consideramos el punto inicial y el punto final, es decir, el desplazamiento, y de ahí podíamos obtener el trabajo realizado por dicha fuerza. Pero aquí el caso es distinto. Aquí la trayectoria que va a realizar el cuerpo sí importa. Por eso se llaman fuerzas disipativas. Se diferencian en las fuerzas conservativas principalmente en eso, porque el trabajo realizado sí va a depender ahora de la trayectoria realizada. Entonces tenemos horizontalmente un bloque que tiene energía cinética K y se mueve por una superficie rugosa. Se detiene después de recorrer una distancia L. Entonces, ¿cuál va a ser el trabajo realizado por la fuerza de roce? Veamos cuál es la variación de energía. La variación de energía va a ser energía final menos energía inicial. La energía inicial es igual a K. Y la energía final, ¿cuál va a ser? 0, porque el bloque se detiene. Entonces no tiene energía potencial ni energía cinética. Por lo tanto, la energía final de este bloque va a ser 0. La variación de energía va a ser 0 menos la energía inicial, que es K. Por lo tanto, es menos K. Y esa variación de energía corresponde al trabajo realizado por la fuerza de roce. Entonces, otra forma de ver el problema, el roce, lo que hace esta fuerza de roce, se opone al movimiento y realiza un trabajo negativo. Le va restando energía al bloque a lo largo de su movimiento hasta que consigue detenerlo. Por lo tanto, la variación de energía tiene que ser en magnitud la misma que la energía inicial, pero obviamente con el signo cambiado, porque ahora la energía final va a ser 0. Estos son los conceptos que debemos manejar. Estamos haciendo un repaso muy corto acerca de la disipación de energía, porque los ejemplos un poquito más complicados los vimos con las leyes de Newton, que es donde tenemos que hacer diagramas de cuerpo libre, donde hay que identificar distintas fuerzas, analizar tensiones. Todas esas cosas nosotros ya las sabemos hacer gracias a la ley de Newton. Lo único que tenemos que agregar ahora es esto, que también van a haber casos en que la energía no se va a mantener constante, no se va a conservar, y va a ser debido a la presencia de fuerzas disipativas, como la fuerza de roce, y que la variación de energía va a corresponder al trabajo hecho por esta dicha fuerza. Teniendo esto claro, entonces podemos dar paso a una materia que sí es importante para la prueba, que es el del movimiento circunferencial. Tenemos otro ejercicio acá entonces, hagámoslo igual. Dice que una persona arrastra un cuerpo de 50 kilogramos de masa sobre un piso horizontal. Si el coeficiente de roce cinético es 0,2 y arrastra el baúl 3 metros en un sentido y 3 metros en el otro sentido, ¿cuál va a ser el trabajo realizado por la persona medido en joules? Entonces, ¿qué hay que tener claro también para este problema? De que, a diferencia de las fuerzas conservativas, la trayectoria sí importa. Aquí, por ejemplo, el desplazamiento de este bloque, de este cuerpo de 50 kilogramos, es 0, porque se mueve 3 metros en un sentido
y nuevamente se vuelve a mover 3 metros en el sentido opuesto. El desplazamiento va a ser 0. Tendríamos entonces que el trabajo es 0. Pero esto no ocurre, porque ahora sí importa la forma del camino, ¿cierto? No importa solamente el desplazamiento, sino que la trayectoria también va a jugar un papel importante en este caso. ¿Cómo vamos a calcular esto? Tenemos la masa del cuerpo, tenemos el coeficiente de roce y tenemos lo que se movió. Entonces podemos calcular la magnitud de la fuerza de roce, puesto que conocemos el coeficiente de roce y la masa del cuerpo. Por lo tanto, con eso podemos obtener la normal y ocupar la relación para encontrar la magnitud de la fuerza de roce. Entonces, tenemos que la fuerza de roce va a ser 0,2 por 50 kilogramos por la aceleración de gravedad, que obviamente vamos a considerar igual a 10 metros por segundo al cuadrado. Vamos a usar la pizarra para resolver el ejercicio de una forma un poco más didáctica. Entonces, anotemos nuestros datos. Tenemos una masa de 50 kilogramos que se mueve sobre un piso de manera horizontal. Tenemos un coeficiente de roce cinético que es igual a 0,2 y supongamos que este va a ser el suelo donde se está moviendo. Esta va a ser la posición inicial. Se mueve 3 metros en un sentido y después se mueve 3 metros al sentido contrario, volviendo a su posición original. Nos piden encontrar el trabajo realizado por la persona. Entonces, tenemos que el trabajo corresponde al producto de la fuerza por el desplazamiento delta X. Pero, ¿qué pasa aquí con el desplazamiento? El desplazamiento es igual a 0. ¿Qué debemos analizar en este caso entonces? ¿Qué debemos considerar? De que el trabajo realizado tiene que ser considerado también este movimiento aquí, a través de la superficie rugosa, porque ahí va a haber un roce que está actuando, ¿cierto? Va a haber un roce que va a producir una variación de energía a lo largo de todo este movimiento. La fuerza de roce en magnitud va a ser igual a 500 newton entonces por 0,2, y esto es igual a son 500 por 2 y lo vamos a dividir por 10, entonces serían 100 newton. 100 newton sería la magnitud de la fuerza de roce. Por lo tanto, va a haber un trabajo en esta dirección cuando se mueve acá, porque hay una fuerza de roce, ¿cierto? Y va a haber un trabajo cuando se está volviendo. El primero va a ser multiplicando los 100 newton, que corresponde a la fuerza de roce, que debemos reemplazarla acá para calcular el trabajo. Y después multiplicarlo por la distancia recorrida, que son 3 metros. Por lo tanto sería trabajo sería 100 newtons por 3 metros, y eso nos daría igual a 300 newtons por metro, que son igual a 300 joules. Eso es la primera parte del movimiento. Entonces, aquí hay que tener un poco de ojo también, de que si la persona arrastra el cuerpo de forma horizontal y hay un roce, va a importar lo que pasa entre medio. Quizá el trabajo que realiza la persona, la fuerza que está moviendo el cuerpo, va a ser 0, porque la fuerza, el desplazamiento ahí va a ser 0. Pero el trabajo que va a realizar la fuerza de roce va a ser distinto de 0, ¿cierto? Va a disipar energía en el proceso. Y de vuelta va a ocurrir lo mismo. Va a haber un trabajo distinto. Entonces,
¿Qué va a pasar ahora? De que el sentido también es contrario. El movimiento también es hacia el otro lado y por lo tanto vamos a obtener la misma energía pero negativa. Entonces, como ahí decía bien Ricardo en el chat, el trabajo que va a realizar la fuerza de roce también va a ser cero, a pesar de lo que pensábamos, ¿ya? A pesar de que la trayectoria sea distinto de cero, o sea, perdón, la trayectoria sea cero, la fuerza sí está actuando, hay una disipación de energía, pero va a ocurrir de que la disipación de energía va a ser en los dos sentidos. Entonces, aquí también entra una confusión, porque se piensa, ya, si se gastó 300 en un lado, al otro lado va a ser 300 también, ¿cierto? Pero con sentido contrario. Pero lo que tenemos que considerar también de que la fuerza de roce actúa siempre en sentido contrario al desplazamiento. Por lo tanto, el signo también se va a ver cambiado. Si cambia la dirección, o sea, el sentido del movimiento, va a cambiar el sentido también del desplazamiento. Por lo tanto, la fuerza de roce va a volver a ser, el trabajo va a volver a ser positivo. Y en este caso tendríamos que sumarlo. Por lo tanto, en este caso tendríamos que la respuesta correcta debiese ser la C, de 600. Ese va a ser el trabajo realizado por la persona. Ahí está la pregunta. Nada que ver. Ahí sí. Entonces, la persona necesita transmitirle energía al sistema. La energía que transmite esa persona corresponde al trabajo realizado por la persona. Y para mover el cuerpo en la primera dirección, necesita aplicarle una energía de 300 joules que actúe para que el movimiento se contrarreste con la fuerza de roce. Después, para volver a moverlo al otro lado, necesita volver a aplicarle 300 joules, un trabajo equivalente a 300 joules para volver a traerlo a la posición original. Entonces, el trabajo que va a realizar la persona desde que mueve este cuerpo hasta que llega a su posición original va a ser la suma de esos dos trabajos, va a ser igual a 600 joules. Y la lógica tiende a llevar a que, digamos que el trabajo va a ser cero, pero el trabajo no es cero. La persona necesita transmitirle energía, necesita transmitirle movimiento a esta masa para ponerla obviamente en movimiento y después traerla a su posición original. Por lo tanto, el trabajo es distinto de cero. Pasemos ahora sí a ver lo que es el movimiento circunferencial uniforme. Veamos, el movimiento que describe una partícula que se mueve constante sobre una trayectoria circunferencial corresponde a un movimiento circunferencial uniforme. Ahí está destacado el concepto de rapidez constante. Porque, ojo, nosotros bien sabemos de que la rapidez y la velocidad no son conceptos iguales. No son conceptos totalmente equivalentes, ¿cierto? Cuando el movimiento es rectilíneo y con rapidez, con aceleración constante, y cuando se mueve solamente en un sentido, ahí podemos hablar de rapidez y velocidad sin entrar en mucha discusión, puesto que en ese caso se va a cumplir de que la rapidez va a ser igual a la velocidad en magnitud, y como es el movimiento a lo largo de un puro sentido, no tiene sentido tanto complicarse con el vocabulario. Pero para estos casos sí es fundamental tener claros los conceptos de rapidez y velocidad y saber cómo relacionarlo. La rapidez corresponde al módulo, a la magnitud del vector velocidad. Por lo tanto, el movimiento circunferencial va a ser aquel que describe una partícula que se mueve con rapidez constante a través de una trayectoria circunferencial. ¿Y por qué? Nos podemos preguntar, ¿por qué una partícula describe una trayectoria circunferencial? ¿Cuáles son los motivos? ¿Qué fuerzas están actuando ahí? Tales que producen el movimiento circunferencial de un cuerpo. Para empezar a hablar con un poco más de tecnicismo, vamos a definir algunas magnitudes importantes, como por ejemplo es el radián. El radián corresponde a una medida angular que corresponde a la razón entre la longitud de arco descrito y el radio. Vamos a dejar de lado lo que son los grados, ¿cierto? Vamos a dejar de medir los ángulos en grados
sexagesimales, como estábamos acostumbrados, y vamos a medir ahora los ángulos en radianes, que corresponden al cociente entre la longitud de arco y el radio de la circunferencia. Aquí en esta ilustración podemos diferenciar y comparar, ver la equivalencia entre los ángulos en grados y en radianes. Por ejemplo, un ángulo de 0 grados corresponde también a 0 radianes, 0, porque no hay ninguna longitud de arco arriba. Si nos desplazamos 30 grados, tenemos que eso va a ser equivalente a un sexto de pi radianes. Aquí la longitud de arco vale un sexto de pi. Y estamos considerando un radio 1 para no entrar en más complicaciones. Por lo tanto, un ángulo de pi medios va a corresponder a un cuarto de longitud de circunferencia, ¿cierto? Es decir, a 90 grados. Un ángulo de pi va a corresponder a 180 grados y así sucesivamente. Otro concepto importante es el de frecuencia y también el de periodo. La frecuencia, de manera análoga como la habíamos estudiado para los casos ondulatorios, va a corresponder al número de vueltas. Antes lo habíamos definido como el número de oscilaciones por unidad de tiempo. Ahora es similar. La frecuencia va a corresponder al número de vueltas que realiza un cuerpo en una unidad de tiempo. La frecuencia tiene unidades de Hertz, revoluciones por unidad de tiempo. Mientras que el periodo corresponde al tiempo que tarda un cuerpo en dar una vuelta completa. El periodo se mide en segundos y estas magnitudes son inversas. El periodo es el inverso de la frecuencia y viceversa. En la clase anterior, cuando hablábamos de los movimientos que realizaba la Tierra alrededor del Sol, hablamos todo el rato de periodo. Y ahí no estábamos ocupando este concepto. Cuando hablamos del periodo de traslación de la Tierra, que correspondía a un año, es el tiempo que emplea la Tierra en dar una vuelta completa alrededor del Sol. Entonces ahora veamos cuál es la diferencia que existe entre los conceptos de velocidad y rapidez angular con velocidad lineal y rapidez lineal. Entonces la velocidad lineal en un movimiento circunferencial uniforme va a ser el vector tangente a la trayectoria y su magnitud la vamos a obtener calculando el arco de circunferencia recorrido por unidad de tiempo, que va a ser la distancia recorrida, ese arco. Por lo tanto, hay que tener muy claro ese concepto de que el vector velocidad lineal apunta siempre de manera tangencial a la circunferencia. Para saber el sentido, tenemos que conocer también el sentido, obviamente, del movimiento. Ese nos va a dar el sentido en que apunta el vector y vamos a encontrar la dirección sabiendo de que es tangente a un punto en la circunferencia. La rapidez entonces va a corresponder a la magnitud que tiene el vector velocidad lineal. Y ahora vamos a definir el vector velocidad angular como el vector que apunta saliendo de la pantalla o entrando de la pantalla dependiendo de el sentido del giro. Esta dirección nosotros la vamos a encontrar ocupando la regla de la mano derecha. Pero más importante es manejar el concepto de la rapidez angular más que el vector velocidad angular. La rapidez angular va a corresponder a la magnitud del vector velocidad angular y esa va a corresponder al ángulo barrido por unidad de tiempo. Nos dice cómo varía el ángulo en cierto intervalo de tiempo. Entonces, si consideramos una revolución completa, es decir, una vuelta completa a esta circunferencia, para calcular la rapidez lineal, consideramos la distancia recorrida, que va a ser el perímetro de la circunferencia, igual a 2pi por r, y el tiempo que demora en recorrer esa distancia corresponde al periodo. Por lo tanto, la rapidez lineal la vamos a encontrar como 2pi por r dividido por el periodo, donde r es el radio de la circunferencia. Y de manera análoga, como la frecuencia corresponde a la magnitud inversa al periodo,
también podemos encontrar la velocidad lineal como el producto de 2pi por r por f. Análogamente con la rapidez angular, corresponde al ángulo recorrido por unidad de tiempo. Por lo tanto, en una vuelta completa se recorre un ángulo de 2pi o equivalente a 360 grados. Por lo tanto, la rapidez angular la vamos a encontrar como el cociente entre 2pi sobre t. Análogamente, 2pi por la frecuencia. Si nos damos cuenta, la velocidad angular se diferencia de la rapidez... estoy hablando de rapidez angular. La rapidez angular se diferencia de la rapidez lineal solamente en r. Por lo tanto, nosotros podemos encontrar la rapidez lineal o la rapidez angular sabiendo solamente el radio de giro. Esa va a ser la razón entre esas dos magnitudes, el radio de giro. Es decir, la rapidez lineal la vamos a obtener como el producto entre la rapidez angular y el radio de giro. Pregunta entonces. Tenemos una piedra que se hace girar horizontalmente atada a una cuerda de 3 metros de longitud, sosteniendo el otro extremo en un punto fijo. Si la vuelta realiza 10 sobre pi revoluciones por segundo, ¿cuál va a ser la rapidez de la piedra? Cuando nos referimos a rapidez sola, estamos hablando siempre de rapidez lineal, no de rapidez angular. Cuando hablemos de rapidez angular, vamos a decirlo explícitamente. Entonces tenemos una piedra que se ha hecho girar al estar atada a una cuerda que tiene 3 metros de longitud y queremos saber cuál va a ser la rapidez de la piedra. Recurrimos nuevamente al pizarrón. Datos. Tenemos la longitud de la cuerda y tenemos la frecuencia, porque sabemos cuántas revoluciones realiza por segundo. Luego R va a ser igual a 3 metros y la frecuencia, el mismo enunciado nos dice que son 10 sobre pi, ya que realiza 10 sobre pi vueltas por segundo. Vueltas, revoluciones, es lo mismo. Entonces, ¿cuál va a ser la rapidez de la piedra? La rapidez, habíamos visto que va a ser igual a 2pi por r por f. Una forma de ver este ejercicio de manera un poco más gráfica. Tenemos acá la persona, la mano de la persona, acá está la cuerda y aquí va a estar la piedra girando. Entonces la piedra está describiendo un movimiento circunferencial. A pesar de que lo que acabo de dibujar no es una circunferencia, pero se entiende la idea. Y el largo de la cuerda va a corresponder justamente al radio de giro. Entonces reemplazamos numéricamente, vamos a tener 2 por pi por 3 por 10 sobre pi. Ojo, no olvidemos las unidades. El radio se mide en metros y la frecuencia se mide en hertz, que hertz corresponde a 1 sobre segundo. Por lo tanto tenemos unidades de rapidez, metros sobre segundo. Cancelamos los pi y hacemos el producto. Y obtenemos que la rapidez con la que se mueve esta piedra va a ser de 60 metros por segundo. Si nosotros ya conocemos la rapidez lineal, perfectamente podemos obtener la rapidez angular, puesto que habíamos visto de que tan solo se diferenciaban en el radio de giro para encontrarlas. Había una equivalencia entre la rapidez lineal y la velocidad, la rapidez angular de esa forma. Por lo tanto, si en este ejercicio también nos quisieran preguntar acerca de la rapidez angular que tiene esta piedra, tendríamos que sería la razón entre la rapidez lineal y el radio de giro. En este caso serían 60 metros por segundo sobre 3 metros. Y esto va a ser igual a 20 y nos queda unidad aquí, 1 sobre segundo.
¿ya? Pero el radián es una forma de llamar a la magnitud que estamos considerando. Estamos midiendo el ángulo en radianes, pero en sí los radianes son adimensionales, no tienen unidades. Esta unidad aquí es lo mismo que radianes por segundo. 1 sobre segundo es lo mismo que radianes por segundo, ¿ya? Puesto que leí un comentario en el chat que dice que había que pasarlos a metros por segundo y todas esas cosas. Cuando lleguemos a este tipo de cosas, aquí el resultado está correcto, ¿cierto? Nos preguntan por rapidez lineal, metros por segundo. Si nos preguntan por rapidez angular, tienen que ser radianes por segundo, que es lo mismo que 1 sobre segundo. Porque, como les decía, los radianes son magnitudes adimensionales. Continuemos entonces con la clase. La respuesta correcta entonces era la B. Hablemos ahora de lo que es la aceleración centrípeta, la famosa aceleración centrípeta. Si nosotros hacemos girar la piedra sujeta al extremo de esta cuerda, como lo habíamos visto en el ejercicio anterior, uno debe tirar de la cuerda hacia adentro para que la piedra pueda continuar girando, ¿cierto? Nosotros necesitamos ir jalando la cuerda, necesitamos mantener una tensión en la cuerda para que la piedra se mantenga girando. Si nosotros cortamos esa conexión, si esa fuerza se pierde, la piedra deja de escribir un movimiento circunferencial de manera inmediata. Entonces, todo movimiento circunferencial requiere de alguna fuerza de alguna especie. Recordemos que hay una variación en la dirección de la velocidad. Si bien la rapidez con la que se está moviendo la piedra es constante a lo largo de toda su trayectoria, no lo es así la velocidad, puesto que la velocidad es un vector. La magnitud del vector velocidad se mantiene constante, pero la dirección y el sentido de la velocidad van cambiando constantemente de manera continua a lo largo de esta trayectoria. Y una variación en la velocidad se explica a través de una aceleración, ¿cierto? Y una aceleración es el producto de una fuerza. Por lo tanto, todo movimiento circular requiere de una fuerza de alguna especie. Cualquier fuerza que obligue a un objeto a seguir una trayectoria circular se llama fuerza centrípeta. ¿Por qué centrípeta? Porque siempre apunta hacia el centro de la circunferencia. Como se ve en esta ilustración, cuando la partícula o esta masa, esta piedra, como queramos verlo, se encuentra al lado más derecho, donde la imagen no está tan clara, sino que es más oscuro, tenemos que el vector velocidad está apuntando horizontalmente hacia arriba. Esa va a ser la dirección del vector velocidad, mientras que el vector fuerza centrípeta está actuando siempre en dirección hacia el centro de la circunferencia. En este caso son dos vectores perpendiculares. A medida que esta masa se sigue moviendo a través de esta trayectoria circunferencial, si llega al extremo opuesto, nos vamos a encontrar de que ahora el vector velocidad apunta en la misma dirección, pero en sentido contrario. Y la fuerza centrípeta también está actuando en la misma dirección, pero también en sentido contrario. Por lo tanto, la fuerza centrípeta va a ser la responsable de los movimientos circunferenciales y tiene asociada una aceleración centrípeta, la que produce este cambio en el vector velocidad. Y hay que dejar nuevamente claro, si es necesario, de que el cambio en el vector velocidad es tan solo en su dirección y sentido, porque su magnitud se mantiene constante. Si la magnitud no fuese constante, ya dejaríamos de hablar de un movimiento circunferencial uniforme. ¿Qué pasa si nosotros soltamos la cuerda? La ley de inercia de Newton nos dice que todo cuerpo tiende a mantener su estado en reposo o en movimiento rectilíneo uniforme. Por lo tanto, si nosotros dejamos de aplicar esta fuerza centrípeta que produce el movimiento circunferencial, nos vamos a encontrar que esta piedra va a salir lanzada rectilíneamente dependiendo en qué dirección esté apuntando el vector velocidad en el instante en que soltamos la cuerda. Y luego la trayectoria que realiza esta piedra va a estar dictada por las leyes de la gravedad.
Entonces tenemos una relación matemática que nos va a permitir calcular la magnitud de la aceleración centrípeta y va a ser igual a la razón entre la rapidez elevada al cuadrado sobre el radio de giro. Ejemplos cotidianos donde está presente la aceleración centrípeta, por ejemplo cuando nosotros vamos en un auto, en un bus, en bicicleta, como sea que nos estemos desplazando en la calle y tomamos una curva. Realizamos un movimiento para cambiar la dirección, ¿cierto? Cuando se hace un viraje, la fricción entre los neumáticos y el pavimento va a suministrar la fuerza centrípeta que nos va a mantener en trayectoria curva, lo que nos va a permitir realizar esta curva. Si la fuerza de fricción no tuviera la magnitud suficiente, nosotros no podríamos virar. Y los neumáticos resbalarían lateralmente, es decir, patinaría. Chicos, le hago una consulta, se escucha y se ve todo, ¿no? ¿Se escucha ahora o no? Se ve negro, pero ¿me pueden escuchar o no? Parece que no. Hubo un problema con el servidor parece. Ahora se puede escuchar, ¿cierto? Ya. Se cayó el servidor por un momento, se desconectó. Menos mal que duró poquito. Entonces, ¿de qué estábamos hablando? De que la fuerza de fricción era la que nos suministraba esta fuerza centrípeta que nos permitía realizar trayectorias curvilíneas, realizar ciertos virajes. Por ejemplo, ustedes han notado que si se encuentran en un automóvil que realiza un viraje, por ejemplo, supongamos que realiza un viraje hacia la izquierda, han notado que nuestro cuerpo tiende a inclinarse en el sentido contrario, es decir, hacia la derecha. ¿Por qué ocurre esto? Pues esto no es a causa de alguna fuerza hacia afuera o una fuerza centrípeta. No tiene nada que ver con eso. Con una fuerza centrífuga, nada que ver con eso. Creo que alguna vez han tenido la confusión entre los conceptos de fuerza centrífuga y fuerza centrípeta, ¿cierto? Se presta mucho para confusión esos dos términos. Entonces, cuando el auto realiza un viraje, el cuerpo tiende a inclinarse. Si el auto realizó un viraje hacia la izquierda, el cuerpo tiende a inclinarse hacia la derecha. Y eso se debe a que no existe una fuerza centrípeta que esté actuando sobre nosotros, que nos siga manteniendo esa trayectoria circunferencial. Nuestro cuerpo tiende a seguir un movimiento rectilíneo uniforme, ¿cierto? Como bien lo estableció Newton. ¿Qué más podemos agregar con eso? De que la aceleración centrípeta, es decir, la fuerza centrípeta, se transmite al auto y el auto nos transmite el movimiento a nosotros. Pero en este caso de los virajes, nosotros nos sentimos de manera tan fuerte, por decirlo de alguna manera, esa aceleración, ¿cierto? Nuestro cuerpo sigue con esa inercia a seguir moviéndonos en línea recta. Si nosotros vamos bien apegados al auto, bien afirmados en el auto, vamos a sentir menos ese efecto de que la fuerza centrípeta no actúe sobre nosotros, ¿cierto? Porque el movimiento va a ser transmitido en mayor parte hacia nuestro cuerpo. Entonces, tenemos claros los conceptos de radianes, que van a ser las medidas angulares que vamos a usar para describir los movimientos circunferenciales. Esto se debe a las identidades que se ocupan para describir los movimientos, las identidades trigonométricas que se ocupan en radianes para describir estos movimientos, debido a la gran cantidad de utilidades que tienen medir los ángulos en radianes en comparación con los ángulos en grados. Hay muchas más identidades que se pueden ocupar, relaciones matemáticas,
que se pueden ocupar para describir estos movimientos y en sí para hacer cualquier tipo de matemática, que son mucho mejor ocupando este tipo de ángulos, los radianes. Entonces, tenemos la medida de radianes, definimos los conceptos de rapidez lineal, rapidez angular, e hicimos la diferencia. Rapidez, el vector velocidad lineal va a ser siempre un vector que va a apuntar, dependiendo del sentido del giro, pero que siempre va a ser tangente a los puntos de la circunferencia. Va a mantener su magnitud constante, sí, pero su sentido y dirección no. Y el vector rapidez vector velocidad angular, perdón, va a ser un vector perpendicular al plano de giro. Pero solamente estamos interesados en conocer su magnitud, que corresponde a la variación del ángulo por unidad de tiempo. Definimos aceleración centrípeta como la causante en este cambio en la velocidad como vector, que es la causante de que esto sea una trayectoria circunferencial, y obviamente tiene asociada una fuerza centrípeta. Para encontrarla tenemos la aceleración centrípeta multiplicamos por la masa, que corresponde a la segunda ley de Newton. Entonces, ojo, si es perpendicular no significa que sea tangente, ¿ya? Tangente a un punto es distinto a perpendicular, ¿ya? Sigamos. Pregunta: la aceleración centrípeta de un móvil en movimiento circunferencial uniforme es A, un vector tangente a la circunferencia en todo punto, B, un vector perpendicular al plano de rotación del móvil, C, un vector dirigido hacia el centro de rotación, D, el ángulo descrito en cada unidad de tiempo por el radio de rotación del móvil, y E, el arco recorrido en cada unidad de tiempo por el móvil. Entonces, mientras ustedes piensan bien la pregunta, yo les voy a dar una información. Pon tus capacidades en movimiento y descubre lo que puedes lograr. Como profesional, postula a Kinesiología en la U Mayor, donde recibirás una educación personalizada y todas las herramientas para lograr ser el profesional que quieres ser. Bueno, volvemos. La pregunta que hacen acá en el chat, pregunta si es perpendicular, es tangente también. La definición dice que una recta va a ser tangente si toca en un punto a la circunferencia, mientras que perpendicular va a ser una recta que atraviesa el plano de esta circunferencia. Entonces son conceptos totalmente distintos. La recta perpendicular corta la circunferencia, ¿cierto? Atraviesa la circunferencia en un punto. Entonces analicemos ahora cada alternativa y descartemos las malas. Entonces la pregunta es: aceleración centrípeta en un movimiento circunferencial. La A dice que es un vector tangente a la circunferencia en todo punto. Falso. El vector que es tangente a la circunferencia en todo punto es el vector velocidad lineal. La B dice que es un vector perpendicular al plano de rotación del móvil. Esa afirmación tampoco es correcta. El vector que es perpendicular al plano de rotación va a ser el vector velocidad angular. C dice que es un vector dirigido hacia el centro de rotación. Eso es correcto. La aceleración centrípeta va a ser un vector que siempre apunta hacia el centro de rotación. Y si tomamos dos intervalos, o sea, dos instantes de tiempo y dos velocidades distintas, vamos a encontrar que el vector resultante de hacer el cociente entre la diferencia de velocidad y el tiempo va a ser un vector que apunta siempre hacia el centro de rotación, el vector aceleración centrípeta. La D dice que el ángulo descrito en cada unidad de tiempo por el radio de rotación del móvil, eso no tiene nada que ver con la aceleración centrípeta, ¿cierto? Eso tiene que ver con la rapidez angular, y el arco recorrido en cada unidad de tiempo corresponde a la rapidez lineal. Así que la respuesta correcta sería la C. Sigamos entonces con este tema de la aceleración centrípeta.
dice que si la aceleración centrípeta medidas en metros, nos preguntan cuál va a ser la aceleración centrípeta medidas en metros por hora al cuadrado del extremo de un minutero de un reloj análogo, sabiendo que su longitud en metros es R. Entonces tenemos un reloj análogo que en su extremo está realizando un movimiento circunferencial uniforme, ¿cierto? Nos preguntan cuál va a ser la aceleración centrípeta de este extremo del reloj, del minutero del reloj, si sabemos que la longitud va a ser R. Para realizar este ejercicio hay que considerar que vamos a medir la aceleración en metros por hora al cuadrado. Pregunta acá en el chat, dice: si tira un radio de la circunferencia hasta que intersecta la tangente, se forma un ángulo de 90. ¿Qué por eso? No entiendo la duda. Si estás pegado con eso de que si es perpendicular es tangente. Probablemente sea así, pero no sabría decírtelo bien, la verdad. Yo considero de que si es perpendicular no lo vería como tangente. Trataría de hacer una diferencia entre esos dos conceptos. ¿Ya? ¿Y qué dice acá? Que si tira un radio de la circunferencia hasta que intersecte la tangente se forma un ángulo de 90 grados. Ya, es un buen argumento, pero como te digo, yo los consideraría como cosas aparte. Volvamos entonces al ejercicio. Dice que la aceleración centrípeta medida en metros por hora del extremo del minutero del reloj análogo, si sabemos que su longitud es R. Vamos a la pizarra entonces. Tenemos la situación de un reloj ¿dónde está el lapicito? Acá. Ahí sí. Tenemos un reloj y el minutero realiza un movimiento circunferencial, ¿cierto? En este caso el movimiento es para este lado, nada que ver la flecha que hice al principio. Ahí sí. Entonces, ¿cuál va a ser el periodo de este movimiento? ¿Cuánto tarda el minutero en dar una vuelta completa alrededor del reloj? Tarda 1 hora. Eso es lo que tarda el minutero en dar una vuelta completa, ¿cierto? Ojo con, no se vayan a confundir, el que tarda 1 minuto en dar una vuelta completa es el secundero, ¿ya? Entonces, la aceleración centrípeta, recordemos que la calculábamos como b al cuadrado sobre r. Otra forma también de obtenerla también es sabiendo de que b es igual a omega por r. Nos quedaría entonces omega por r cuadrado sobre r, el omega también va al cuadrado, y esto es simplemente omega cuadrado por r. Son formas análogas de calcular la aceleración centrípeta, ¿cierto? Entonces, ¿cuál va a ser la velocidad, la rapidez lineal, o sea, la rapidez angular, perdón, de este minutero? Tenemos que el ángulo que recorre al dar una vuelta completa es igual a 2pi, ¿cierto? Y el tiempo es 1 hora. Entonces sería ¿cómo se llama? La velocidad angular serían 2pi radianes por hora. Esa sería la rapidez angular del minutero. Entonces reemplazamos ahora en este resultado. Tendríamos que omega cuadrado por r va a ser igual a 4pi cuadrado radianes partido horas al cuadrado, ¿cierto? Por r, y r está medida en metros. Entonces esto va a ser igual a 4pi
cuadrados por R metros por hora al cuadrado, porque recuerden que los radianes son adimensionales. ¿Ya? Entonces la respuesta correcta va a ser 4pi cuadrados por R. Que sería la A. Sigamos entonces con los ejercicios. Tenemos que el lanzador del martillo, en una competencia atlética, hace girar el martillo con un radio de 2 metros, realizando una vuelta cada 0,6 segundos. Si la masa del martillo es de 7,25 kilogramos, ¿cuál es el valor de la fuerza ejercida por el atleta para mantener al anillo en una trayectoria circunferencial? Entonces, ¿qué situación tenemos? Esta competencia de lanzamiento del martillo, ¿cierto? Donde se pone un peso atado a una cuerda, se lo hace girar de manera de poder lanzarlo una distancia considerable. Lo que está haciendo aquí el atleta es transmitir a través de la cuerda una fuerza que lo que hace es que este martillo describa una trayectoria circunferencial. Hay una fuerza centrípeta, por lo tanto, que eso es lo que tenemos que ser capaz de reconocer. Nos preguntan cuál va a ser la fuerza, inmediatamente nosotros decimos es una fuerza centrípeta porque está produciendo una trayectoria circunferencial, produce un movimiento circunferencial. Datos que tenemos: el radio de giro, pues va a ser el radio o el largo de la cuerda en este caso, o nos dicen al tiro que es un radio, así que bueno. Nos dan el tiempo que se demora en dar una vuelta completa, por lo tanto tenemos, realiza una vuelta cada 0,6 segundos, por lo tanto con eso obtenemos la frecuencia y también el periodo, ¿cierto? Porque son magnitudes inversas. Y tenemos la masa. Por lo tanto, tenemos todo para calcular la fuerza centrípeta que transmite el atleta al martillo. Volvamos entonces al pizarrón. Tenemos entonces datos como un consejo para resolver ejercicios. Siempre es bueno anotar los datos con los que se cuentan, de manera que es mucho más evidente a veces plantear el problema y llegar a la solución. Tenemos entonces un radio igual a 2 metros. Tenemos que la frecuencia va a ser igual a 0,6 segundos. De aquí nosotros también podemos inferir de que el periodo va a ser igual a la magnitud inversa a 0,6. 0,6 es 6 sobre 10, por lo tanto el periodo sería 10 sobre 6, serían 5 tercios de segundo. Tenemos, ¿qué más? La masa del martillo, que son 7,25 kilogramos. Luego la fuerza centrípeta la vamos a encontrar como la masa por la aceleración centrípeta. Todo esto obviamente son magnitudes. Y esto va a ser igual a m por b cuadrado sobre r. Y reemplazamos. Vamos a tener que la masa son 7,25 kilogramos. Esto va a ser por la velocidad lineal, la rapidez lineal, perdón, elevada al cuadrado. Y eso es igual a 2pi por r por f. Hagamos aquí el trabajo algebraico entonces, antes de reemplazar los datos del enunciado. Son 2pi por r por f elevado al cuadrado. Todo esto sobre r. Y esto va a ser igual a m por 2pi por r por f. Y aquí miento, son 4pi cuadrados, perdón. Son m por 4pi cuadrado
por F cuadrado y por R. Ahí sí. Está fome aquí el team, aburrido, el único en el chat. Son pocos los que dan el electivo de física. No sé por qué le tienen tanto temor. Yo encuentro más complicado el electivo de biología. Hay que saber mucho, hay que leer mucho. Aquí es una extensión nomás de lo que ustedes ya saben del común, ¿no? Ya. Entonces, si reemplazamos acá por el resultado que llegamos acá, vamos a obtener que sería por 0,6 al cuadrado, que es la frecuencia. Eso serían 1 partido segundo al cuadrado, que son los hertz, por 4 pi cuadrado también, y por r, que son 2 metros. Entonces nos va a quedar, el producto de todo eso va a ser igual a si ustedes lo hacen con la calculadora, deberían llegar a que son 1450 kilogramos por metro partido segundo al cuadrado. Y esto es igual a 1450 newton. Ojo que yo le hago harto énfasis en que trabajen con las unidades para que se den cuenta de que el resultado al que llegan tiene que ser coherente. Si yo hubiera llegado a otra unidad de medida para la fuerza, me empezaría a asustar un poco porque quizás me equivoqué en algo en el camino. Entonces, si ustedes corroboran ese resultado, reconocer el problema era darse cuenta de que la fuerza que actúa sobre el martillo, la fuerza que ejerce el atleta para mantener el martillo en esta trayectoria circunferencial, es una fuerza centrípeta. Entonces, la alternativa correcta es la E. 1450 newton son necesarios para mantener en una trayectoria circunferencial de frecuencia 0,6 segundos una masa de 7,5 kilogramos con un radio de 2 metros. Es harta la fuerza, mucha la fuerza. Si se han dado cuenta a lo mejor o no, pueden buscarlo también si les da la curiosidad. Los competidores que hacen lanzamiento de martillos son gallos muy grandotes, pues. Esa es una competencia que requiere de mucha fuerza. Así que el resultado igual es un poco congruente con lo que es la realidad. Sigamos entonces. Estamos analizando movimientos que son circunferenciales y que en realidad son súper parecidos a los movimientos que son lineales, que son a lo largo de rectas. Se diferencian en algunas sutilezas y hay que tener otros conceptos claros, pero la física que hay detrás de todo ello es muy parecida. Por lo tanto, vamos a definir también, al igual que cuando un cuerpo se está desplazando, un cuerpo que está describiendo una trayectoria circunferencial también tiene asociada una energía cinética, pero que en este caso va a ser una energía cinética de rotación también. Tiene energía cinética debido a la traslación y tiene energía cinética también debido a la rotación, por ejemplo en el caso de una rueda que se está deslizando por un plano inclinado. Obviamente si no hay deslizamiento, la energía cinética va a ser cero, pero la energía rotacional va a ser distinta de cero porque el cuerpo está describiendo un movimiento circunferencial. Entonces, un cuerpo de masa m que describe un movimiento circunferencial uniforme tiene una energía dada por mv cuadrado sobre 2, un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Si reemplazamos por la expresión que relaciona la rapidez lineal con la rapidez angular, es decir, r por omega, tenemos que eso va a ser igual a un medio por m por r cuadrado por omega cuadrado. Y eso va a ser igual a un medio de I por omega cuadrado. ¿Qué es I? I se definió en esa relación como m por r cuadrado y eso se llama momento de inercia. Y el momento de inercia es el equivalente a la masa inercial en los movimientos rectilíneos, pero ahora en los movimientos circunferenciales. Por lo tanto, el momento de inercia corresponde a la resistencia al cambio de su velocidad de giro que presenta un cuerpo en rotación. Ojo, no confundir el momento de inercia con lo que es el momento.
el momentum que habíamos visto en lineal, que era el producto de la masa por la aceleración, que tenía que ver con la cantidad de movimiento, también tiene un análogo en los movimientos circunferenciales, pero se llama momento angular o momentum angular. El momento de inercia es el equivalente a la masa en los movimientos rotacionales. Si ustedes bien recuerdan, la medida de la masa que tiene un cuerpo corresponde a la inercia que presenta un cuerpo a un cambio en su movimiento. Un cuerpo que se está moviendo presenta una resistencia a un cambio en su movimiento, y la magnitud que mide esa resistencia corresponde a la masa. Entonces el momento de inercia va a ser el análogo de la masa en los movimientos lineales. Va a ser la resistencia que ofrece un cuerpo en una variación en su movimiento circunferencial. Si ustedes se fijan, la relación para calcular la energía cinética rotacional es un medio del momento de inercia por la rapidez angular elevado al cuadrado, que es lo mismo que un medio de la masa por la velocidad al cuadrado en los movimientos que no son circunferenciales. Es casi lo mismo, solamente que aquí estamos ocupando el análogo de la masa y el análogo de la rapidez en los movimientos que son circunferenciales. Entonces el momento de inercia, que es I, ojo, no lo confundan con el L. El L es el momento angular, lo vamos a definir inmediatamente, pero no se confundan entre el momento angular y el momento de inercia. El momento de inercia está asociado, como dice ahí, con la resistencia al cambio de giro, al cambio de velocidad, un cuerpo que está girando. Entonces, como está definido como m por r cuadrado, esa definición corresponde sí para partículas puntuales, cuando ya tenemos cuerpos con otra geometría un poco más compleja, el momento de inercia se calcula de otra forma. Hay que hacer ahí algunos calculitos medio pesados para calcularlo, pero generalmente en los libros podemos encontrar los valores de los momentos de inercia, por ejemplo, para las esferas, para las varillas, etc. El momento de inercia depende de la distancia al eje de giro, al que estamos llamando r cuadrado. Por lo tanto, si usted tiene una varilla, supongamos este mismo lápiz, si el lápiz está girando en torno a un extremo y después lo hago girar en torno al centro, no va a tener el mismo momento de inercia porque la distancia que hay al eje de giro va a ser distinta, ¿cierto? Por lo tanto, depende de la distancia al eje de giro como de la geometría de los cuerpos. El momento de inercia está presente, por ejemplo, en el caso de las bailarinas. ¿Qué es lo que hace una bailarina cuando quiere girar más rápidamente? Ella pega sus brazos a su cuerpo, es decir, está acumulando toda la masa cerca del eje de giro, haciendo que el momento de inercia disminuya, porque el momento de inercia es proporcional a la distancia que hay al eje de giro. Por lo tanto, ella, al pegar sus brazos a su cuerpo, lo que hace es disminuir la inercia rotacional, disminuir el momento de inercia, por lo tanto, ahí puede aumentar la rapidez de su giro, produciendo así de que ella pueda girar mucho más rápidamente. Ejercicio, entonces. Tenemos que se ata una piedra de 4 kilogramos a un hilo y se la hace girar describiendo en un plano horizontal una circunferencia de 3 metros de radio. Si realiza 60 vueltas en un minuto, ¿cuál es la fuerza ejercida por el hilo aproximadamente? Consideremos pi igual a 3 en este caso. Entonces, ¿qué es lo que dice este ejercicio? Usted tiene una piedra de 4 kilogramos de masa, la ata a un hilo y la hace girar, ¿cierto? Esta va a describir un movimiento circunferencial donde el radio de giro va a ser igual a 3. Es decir, el largo de la cuerda desde el punto de giro a la piedra son 3 metros. Y dice que realiza 60 vueltas en un minuto. Entonces, ¿cuál va a ser la fuerza? Nuevamente, al igual que el ejercicio anterior, estamos buscando una fuerza centrípeta, ¿cierto? Una fuerza que es responsable de que un cuerpo mantenga una trayectoria circunferencial. Entonces,
si ya tienen el enunciado más o menos claro, pasemos a resolver el problema. Tenemos de que la masa de la piedra es de 4 kilogramos y se la hace girar describiendo una circunferencia de radio igual a 3 metros. Tenemos una situación como esta. Aquí está la cuerda de radio R y aquí está la piedra. Entonces ella va a estar describiendo constantemente un movimiento circunferencial uniforme. Porque el movimiento es uniforme también es porque la aceleración es constante en el tiempo. Si la aceleración varía, ya deja de ser un movimiento circunferencial uniforme, pasa a ser un movimiento uniformemente acelerado y empiezan a cambiar algunas cosas, pero tampoco son tan complejos. Entonces, tenemos que realizar 60 vueltas en un minuto. Y un minuto equivale a 60 segundos. Por lo tanto, la frecuencia va a ser de 1 Hz. Que es lo mismo decir también que el periodo T es de 1 segundo. Realiza una vuelta por segundo. Y vamos a considerar pi igual a 3. Por lo tanto, ahora es solo ocupar la relación matemática para calcular la fuerza centrípeta. Tenemos que la fuerza centrípeta va a ser la masa por la aceleración centrípeta. Y esto será igual a el mismo análisis que hicimos para el ejercicio anterior. Va a ser mv cuadrado sobre r. Y esto va a ser igual a m por 2pi r por f elevado al cuadrado. Todo esto sobre r. Va a ser igual a m por 4pi por f cuadrado sobre y por r, perdón. Y reemplazamos los datos del ejercicio nomás. La masa son 4 kilogramos por 4pi por la frecuencia al cuadrado, que son 1 elevado al cuadrado, ¿cierto? Y como está en Hertz, Hertz equivale a 1 segundo, a 1 sobre segundo, perdón, esto nos queda 1 sobre segundo al cuadrado. O es lo mismo que haber dividido por el periodo, ¿cierto? Lo importante es reconocer de que los segundos están dividiendo acá. ¿Qué más nos queda? El radio. Nos queda por 1 y el radio de giro, que son 3 metros. Y ahí nos quedan unidades de fuerza, si se dan cuenta. Nos quedan kilogramos por metros por segundo al cuadrado, ¿cierto? Entonces, si nosotros realizamos aquí los cálculos, vamos a encontrar de que esto va a ser igual a 432 newton. Si hacemos la multiplicación, deberíamos llegar a ese resultado. Aquí, ojo, me comí el pi al cuadrado, perdón. Me había comido eso. Entonces teníamos 4 por 4, 16. 16 por 9, que son 108. Y 108 por 3 nos va a quedar 432. Entonces esa va a ser la fuerza que hay que aplicarle a esta piedra de manera que pueda realizar una vuelta por minuto. Considerando de que tiene una masa de 4 kilogramos y el radio de giro es de 1 metro. Por lo tanto, la alternativa correcta sería la A. Si van surgiendo dudas con el ejercicio o con la materia que hemos visto hasta el momento, sería bueno que las vayan haciendo saber. Para agregar, la próxima semana vamos a tener la segunda clase del electivo de física, que va a ser sobre fluidos. Vamos a ver todo lo que es hidrostática e hidrodinámica
principio de Pascal, principio de Arquímedes, vamos a ver ecuaciones de continuidad, ecuaciones de Bernoulli, ecuaciones de caudal, todo lo que tiene que ver con los fluidos en reposo y movimiento, ¿ya? Para que se estén preparando para esa clase y traigan sus dudas, que es lo más importante, ¿cierto? Para que las podamos resolver todos juntos. Entonces, mientras van surgiendo más preguntas, les voy a dar otra información importante. Si crees en las personas y no en los obstáculos, postula a terapia ocupacional en la U Mayor, única escuela privada acreditada nacionalmente. Ingresa a umayor.cl y toma una decisión de futuro. Estamos. Pregunta, dice Francisco Rojas, pregunta si colocamos la fuerza centrípeta como negativa. Bueno, Francisco, en este caso estamos considerando solo la magnitud que tiene la fuerza centrípeta. No nos estamos preocupando de la fuerza como vector, sino que estamos trabajando solamente con su magnitud. Por lo tanto, si nosotros queremos trabajar con signos, ya es necesario que definamos un sistema coordenado donde vamos a hacer la distinción entre las direcciones y los sentidos y todo eso. Para este caso estamos trabajando solamente con magnitudes. No nos vamos a complicar haciendo un análisis vectorial. Lo importante aquí es que sepas reconocer nada más de que es una fuerza centrípeta la que produce este movimiento y sepas cómo obtener su magnitud. Momento angular. Eso es lo que están hablando ustedes hace un rato atrás. Estaba la confusión entre el L y el I y muchas letras que aparecen en la física. Pero el I correspondía al momento de inercia, ¿cierto? Era el análogo a la masa en los movimientos que no son rotacionales. Entonces el momento angular va a ser el análogo, va a ser la magnitud equivalente al momento lineal, al momentum o cantidad de movimiento como ustedes lo conozcan. Entonces, momento angular va a ser una magnitud análoga a la cantidad de movimiento lineal y para un cuerpo que gira alrededor de un eje fijo se define como el producto entre el momento de inercia y la velocidad angular. Si se dan cuenta, el momento lineal estaba definido como el producto de la masa por la velocidad. Y aquí tenemos el producto de la masa rotacional, es decir, el momento de inercia, por la velocidad angular. Todo es totalmente análogo, solamente hay que agregarle esa característica que le da el movimiento circunferencial. Por lo tanto, el momento angular, al igual que la velocidad angular, es un vector. Y como estamos multiplicando un vector por una magnitud escalar, que es el momento de inercia, vamos a obtener que el momento angular actúa en la misma dirección y sentido que el vector velocidad angular. Es decir, como se ve en esa figura, si el giro, en ese caso, actúa en ese sentido, nosotros vamos a encontrar la dirección con la regla de la mano derecha, ¿cierto? Nuestros dedos se van a mover en la dirección del giro y nuestro pulgar nos va a indicar la dirección que va a tener el vector velocidad angular como también el vector momento angular. Entonces, características importantes que tiene este concepto del momento angular. Entonces, la segunda ley de Newton nos decía a nosotros de que la fuerza neta que actúa sobre un sistema va a ser igual al producto de la masa por la aceleración que va a adquirir el cuerpo producto de la acción de estas fuerzas. Es decir, va a ser m por a. Pero a corresponde a la variación de la velocidad en un intervalo de tiempo. Es decir, va a ser m por v dividido por delta t. Es decir, la fuerza neta que actúa sobre un cuerpo va a ser la variación temporal del momentum. Y esto se cumple también análogamente en los movimientos rotacionales. Entonces, ¿cuál va a ser las fuerzas que producen movimientos rotacionales? Son los torques, ¿cierto? Tenemos que aplicar una fuerza a cierto radio de giro. Esta fuerza produce un efecto rotacional, un torque responsable también de un movimiento rotacional. Entonces,
al igual que la fuerza neta sobre un cuerpo iba a ser igual a la variación del momentum en función del tiempo, el torque neto sobre un cuerpo que realiza una trayectoria circunferencial va a ser igual a la variación del momento angular respecto al tiempo. Entonces, una forma de obtener también el torque va a ser como el momento de inercia por la aceleración angular, m por a, ¿cierto? Análogo y muy fácil de aprendérselo, porque si sabemos bien la mecánica de Newton, aplicarla a los movimientos rotacionales es muy sencillo, porque las ecuaciones matemáticas son muy iguales, son todas análogas, solamente que hay que incluir esa componente rotacional. Por lo tanto, el torque neto que actúa sobre un sistema va a ser la variación temporal del momento angular. Por lo tanto, si el torque neto sobre un cuerpo es cero, la variación de momento angular va a ser cero. Es decir, el momento angular se va a mantener constante si no actúa ningún torque sobre el sistema. Entonces, la cantidad de movimiento angular de un cuerpo rígido en rotación va a permanecer constante si el torque neto que actúa sobre él es cero. Lo mismo que pasaba con la dinámica que no era rotacional, ¿cierto? El momentum se iba a conservar en ausencia de fuerzas externas o si la sumatoria de fuerzas, la fuerza neta sobre el sistema, era igual a cero. Entonces, la ley de conservación de la cantidad de movimiento angular es una de las grandes leyes de conservación en la física, porque cuando un torque neto igual a cero actúa sobre un cuerpo y este gira con respecto a un eje fijo que pasa por su centro de masa, de tal modo que su dirección no cambia, podemos describir que el momento angular va a ser igual constante. Momento angular inicial debe ser igual al momento angular final, ¿cierto? Entonces, las partes del cuerpo se pueden alterar sus posiciones entre sí y con ello no va a cambiar el momento de inercia. O sea, perdón, al cambiar las partes del cuerpo, por ejemplo, en el caso de la bailarina, va a cambiar el momento de inercia. Entonces va a también cambiar la velocidad angular, de manera de que el momento angular se mantenga constante. El mismo caso que estamos viendo con la patinadora, ¿cierto? Una patinadora que gira ilustra la conservación de la cantidad de momento angular. Cuando tiene los brazos abiertos, su momento de inercia es grande y por lo tanto su velocidad angular va a ser menor, va a girar más lento. Y cuando ella junta sus brazos, cuando los pega a su cuerpo, el momento de inercia va a disminuir debido a que la masa va a estar muy cerca del eje de giro y como consecuencia la velocidad angular va a ir aumentando. Entonces, teniendo todos estos conceptos claros, los dejo, chicos, con la pregunta de desafío del día de hoy. Tenemos la pregunta de desafío de hoy. Dice que un disco cuyo momento de inercia es de 10 kilogramos por metro cúbico se hace girar en torno a su centro mediante una fuerza tangencial de 200 newton. Si el disco, partiendo del reposo, alcanza una rapidez de 200 pi radianes segundo en 10 segundos, ¿cuál va a ser el valor del torque producido por la fuerza? Entonces, volvemos a ver el enunciado, volvemos a explicarlo. Tenemos un disco con cierto momento de inercia. Se hace girar en torno a su centro, producto de una fuerza tangencial de 200 newton. El disco parte del reposo y, transcurridos 10 segundos, alcanza una rapidez de 200 pi radianes por segundo. Nos preguntan cuál va a ser el torque producido por esa fuerza. Los dejamos con esas preguntas unos minutos, las resolvemos y estaríamos listos por hoy. Nos vemos en unos minutos más.
¿Se escucha? ¿Me pueden oír o no? Hola. ¿Pueden oírme al menos o no? Hola. ¿Me pueden escuchar ahora o no, chicos? Ahí sí se escucha, parece, ¿no? Ya. Genial. El problema del servidor que se cae, se desconectó de internet y quedó la escoba. Ya, pues, ahí está el enunciado de la pregunta. Parece que no lo pudieron ver mucho tiempo, así que se los voy a dejar ahí un minutito más y respondemos la pregunta, ¿ya? Entonces tenemos un disco de momento de inercia 10 kilogramos por metro cuadrado, ojo ahí, no en metros cúbicos. Acuérdense que momento de inercia es en masa por R al cuadrado, así que ahí ese tiene que ser un 2. Se hace girar en torno a su centro mediante una fuerza tangencial de 200 newton. El disco parte del reposo y alcanza una rapidez de 200 pi radianes por segundo en 10 segundos. Nos preguntan por el valor del torque que ejerce la fuerza, que produce la fuerza. Entonces recordemos de que el torque neto sobre un sistema iba a ser la variación temporal del momento angular. Por lo tanto, para resolver este problema necesitamos saber el momento angular inicial, el momento angular final y todo eso dividirlo por el intervalo de tiempo y ese va a corresponder al torque neto. Entonces respondamos la pregunta. Tenemos que el momento angular el momento de inercia de este disco, que vamos a llamar I, va a ser igual a 10 kilogramos por metro cuadrado. Ese es el momento de inercia del disco y que gira en torno a su centro mediante una fuerza tangencial de 200 newtons, ¿cierto? Tenemos como una situación así. Este va a ser el disco y se aplica una fuerza tangencial que vamos a llamar F, que tiene una magnitud de 200 newtons. Entonces el disco parte del reposo. La velocidad, la rapidez angular inicial va a ser igual a 0, pues parte del reposo. Y la rapidez angular final va a ser igual a 200 pi radianes por segundo. Es lo que nos entrega el enunciado. Entonces la velocidad angular va a ser de magnitud 200 pi radianes por segundo. Queremos saber el valor del torque. Lo que les decía yo anteriormente, de que el torque neto, es decir, la suma de todos los torques en este sistema, va a ser igual a la variación del momento angular por intervalo de tiempo. En este caso, tenemos solamente una fuerza que está actuando sobre el sistema y estamos trabajando solamente con las magnitudes. Entonces, esta relación corresponde a que el torque va a ser igual a delta L por delta T. Queremos solamente conocer la magnitud del torque, el valor del torque como dice el enunciado. Entonces,
Ojo que el enunciado dice que el disco parte del reposo y alcanza una rapidez de 200 pi radianes por segundo en 10 segundos. O sea, se demora 10 segundos en moverse desde el reposo hasta los 200 pi radianes. No significa que la rapidez angular sea 200 pi sobre 10 segundos. Ojo con eso. Entonces, esto es igual a L final menos L inicial. Momento angular final menos momento angular inicial dividido por el intervalo de tiempo. Entonces, el L inicial ya sabemos que es 0. Pues va a ser igual al momento de inercia por la velocidad angular inicial. Y esto es 0. El L final va a ser el momento de inercia por el omega final, por la rapidez angular final. Esto va a ser igual a 10 kilogramos por metro cuadrado por 200 pi radianes por segundo. ¿Estamos claros hasta el momento? Y todo esto, L final menos L inicial, es igual a L final, ¿cierto? Porque el término es 0. Todo esto lo vamos a dividir por delta T. Entonces el torque va a ser igual a 2000 pi kilogramos por metro cuadrado partido por segundo dividido 10 segundos. Simplificamos acá, nos va a quedar igual a 200 pi kilogramos por metros cuadrados por segundo al cuadrado es igual a newton por metro, que son las unidades de torque. Por lo tanto, la respuesta correcta es de 200 pi newton por metro. Esa es la magnitud del torque que ejerce esta fuerza, el torque que produce esta fuerza al aplicarla al disco. Espero que el ejercicio haya quedado claro. Es de una dificultad media alta para propósitos PSU, así que entendiendo este ejercicio y sabiendo desarrollarlo bien, deberíamos estar súper ok para responder cualquier pregunta de esta materia en la prueba. Así que chicos, damos por concluida la clase de hoy, la primera del electivo. Nos estamos viendo el próximo viernes a las 5:15. Vamos a ver fluidos y vamos a concluir a la otra semana con la última clase del electivo, donde vamos a ver todo lo que es electricidad y magnetismo. Entonces nos vemos el próximo viernes 5:15. Vamos a ver todo lo que es fluido. Y la última clase va a ser todo lo que es electricidad y magnetismo. Leyes de Faraday. Vamos a repasar un poquito las leyes de Maxwell. Vamos a ver todos los que son los circuitos de corriente alternas, condensadores. Todo eso. Así que chicos, nos estamos viendo la próxima semana. Que tengan un muy buen fin de semana. Pásenlo bien. Y nos vemos. Un abrazo a todos.